Hola a todos. Hoy es jueves, 16 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro queridísimo amigo, Richard Wolff, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Richard. Gracias, Nima. Encantado de estar aquí. Déjame empezar, Richard, por lo que está ocurriendo ahora mismo entre Irán y Estados Unidos. Como sabes, el bloqueo ha vuelto, el estrecho está cerrado, y la administración Trump está intentando coaccionar al gobierno iraní, presionarlo y forzarlo a algún tipo de acuerdo. Nadie sabe muy bien qué significa eso, porque con el memorando de entendimiento violaron todo. No queda nada de ese memorando. Podemos decir, literalmente, que ha sido completamente destruido, el llamado MOU. Lo otro que ha pasado, y que es especialmente importante, es el ataque entre Yemen y Arabia Saudí, porque la única forma que tiene Arabia Saudí de exportar su petróleo es a través del Mar Rojo. Y si algo sale mal, Yemen tiene dos alternativas. Uno de ellos está cerrado. Déjame mostrar el mapa aquí, porque ahora mismo el estrecho de Hormuz, como ves ahí arriba, está cerrado. Y el otro punto es Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo. Los yemeníes, o Ansar Allah, pueden cerrar el Bab el-Mandeb, o pueden atacar algunos objetivos en Arabia Saudí, como instalaciones petroleras o el oleoducto. Esta es toda la historia del mercado del petróleo que Donald Trump está intentando gestionar. Pero la guerra no se está reduciendo, de hecho, se está expandiendo y empeorando. Cuéntanos cuál es tu interpretación de la situación actual en Washington, quizá de la política exterior de Estados Unidos o de la situación en la región, que tiene una importancia especial. Bueno, para empezar, por lo que tengo entendido, el gobierno iraní ha dicho oficialmente que el memorando de entendimiento ya no está en vigor, al menos desde su punto de vista. Así que según ellos, Estados Unidos lo ha incumplido. Ahora Irán lo rechaza. En resumen, ha dejado de existir. Fue un intento temporal de llegar a algún tipo de acuerdo. Creo que lo que pasó, en mi opinión, es que el presidente lo firmó porque necesitaba cerrar este asunto en un plazo razonable. Y luego le explicaron que había cedido más de lo que podía manejar políticamente con su propia base aquí en Estados Unidos, lo cual probablemente sea cierto. Así que simplemente, como hace tan a menudo, empezó a actuar como si nunca hubiera firmado ese documento. Y los iraníes esperaron unos días, como ya se ha vuelto costumbre, y luego decidieron, ya veo, así que eso tampoco es relevante. Y mientras tanto, la guerra se ha ampliado. En cierto modo, eso siempre es algo probable en una guerra. Lo que hay que entender es que la guerra, cuando estalla, lo cambia todo. Y todos en la zona, todos los afectados, cada país, cada empresa, muchos grupos de población, al verse afectados por la guerra, cambian su comportamiento. Se adaptan. Por ejemplo, hay gente que abandona una parte del mundo y se va a otro lugar. Se convierten en refugiados para escapar del conflicto. Eso significa que surgen nuevas presiones sobre los medios de transporte, sobre los países a los que llegan, y así sucesivamente. Mientras tanto, los países están reevaluando su situación. La crisis que afrontan los países vecinos, los países afectados por el cierre del estrecho de Hormuz, todos se están ajustando. Y a medida que se ajustan, pueden, no necesariamente, pero con frecuencia, chocar entre sí y provocar tensiones que lleven a algunos a pensar que ha llegado el momento de ir a la guerra. No conozco los detalles y quizá nunca los sepamos, pero es bastante posible imaginar este escenario. Que Arabia Saudí, presionada por todo lo que está ocurriendo allí, atrapada entre Estados Unidos, con quien quiere mantener una relación de larga duración, y una nueva orientación hacia China, y al mismo tiempo, reconociendo que ahora tendrá que entenderse con Irán de una forma nueva que antes no era posible, haya tomado algunas decisiones. Por ejemplo, intentar que pasen unos cuantos petroleros por el estrecho de Hormuz. Y los iraníes dijeron, no puedes hacer eso si no les lanzas un misil.
O quizá ni siquiera lo hicieron ellos. Tal vez fueron los hutíes por su cuenta que atacaron algo saudí porque lo consideraban una violación. Eso nunca lo sabremos. Y entonces empieza algo. Por lo que tengo entendido, alguien hizo estallar el aeropuerto de Yemen, el principal aeropuerto de su capital. Fue tan grave que un informe contaba que algunas personas que habían ido desde Yemen al funeral del Ayatollah Jamenei, por cierto, los estadounidenses no lo entienden, pero ese fue uno de los funerales más grandes de la historia, lo que acabamos de ver. Pues bien, gente de Irán y de las zonas chiíes de Irak acudió a rendir homenaje de muchas formas distintas. Y los yemeníes también fueron en grupo y luego regresaron en avión. No pudieron aterrizar en el aeropuerto porque alguien lo había bombardeado. Tuvieron que ir a un aeropuerto cercano que ni siquiera estaba terminado, pero pudieron aterrizar allí, aunque podría no haber sido posible. Estaban muy alterados, claro, los estaban atacando. Y ahora están pensando, por supuesto, en cerrar ese otro estrecho, porque quieren mostrar al mundo que no se puede hacer lo que se está haciendo. Perdieron su aeropuerto, ¿vale? Están construyendo otro. Repararán este. No se trata de eso. El problema es que estás metiendo a más gente en una situación de guerra, ya sea provocándola o defendiéndose. Una de las razones por las que no se hace lo que hicieron Trump e Israel es porque eso puede provocar una guerra mucho más amplia. Para Israel, eso tenía sentido, porque esperaban que una guerra más amplia llevara a Estados Unidos a involucrarse más a fondo en la situación. Llevan años intentando que Estados Unidos sea más activo militarmente, ayudando a Israel en esa zona. Ahora están consiguiendo, poco a poco, con dolor y a un coste humano enorme, lo que se habían propuesto hacer. La verdadera pregunta es, y no quiero parecer simplista, pero creo, después de trabajar en esto constantemente, que la cuestión crucial aquí es si el pueblo iraní y su gobierno tienen la solidaridad y el compromiso necesarios para resistir el intento de aterrorizarles hasta que se rindan, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Bombardeos sin fin, misiles sin fin, drones sin fin, usando todo el poder de fuego de Estados Unidos concentrado allí. Ese es ahora mismo el único esfuerzo estadounidense para afrontar esta situación. Así que si eso es lo que hay, la pregunta clave es, ¿puede quien recibe todo eso resistirlo? Los iraníes ya han demostrado al mundo que podemos contraatacar. También tenemos misiles, y los tenemos de verdad. Tenemos drones, sabemos cómo usarlos, y hemos demostrado nuestra habilidad al hacerlo. Así que Estados Unidos se enfrenta a un enemigo real, no solo a un pueblo. El reconocimiento de lo importante que es ese enemigo del pueblo se ve en que no hay desembarco de tropas estadounidenses, porque sería demasiado peligroso. El coste para Estados Unidos sería aún mayor, un gran número de soldados muertos regresando a casa. No se trata de una necesidad política entre ahora y noviembre, cuando haya elecciones. La gente ha dejado claro que eso no se puede hacer. Así que lo único que les queda es el poder aéreo, los misiles y los drones, que los iraníes pueden devolver en buena medida. Estados Unidos está dispuesto a continuar, porque los misiles y los drones en realidad no van hacia Estados Unidos, sino hacia las bases estadounidenses en los países del Golfo. Y eso es grave, pero han decidido, claramente, que pueden asumir ese daño. Irán ya está causando más daño al aparato militar de Estados Unidos que nadie que yo recuerde en mucho tiempo. Es un signo realmente notable. Pero si se mantienen firmes, si permanecen unidos, entonces el tiempo juega a su favor. Y eso es absolutamente crucial. Y la razón por la que el tiempo juega a su favor está bastante clara. Primero, han agotado, y cuando digo han, me refiero sobre todo a Estados Unidos y a China, han agotado sus reservas de petróleo, o la mayor parte de ellas.
Una de las razones por las que el precio del petróleo no ha subido más de lo que ya lo ha hecho es la decisión firme de Estados Unidos de inyectar petróleo en el mercado y la determinación de China, que antes compraba mucho petróleo internacional, de depender ahora de sus propias reservas y del suministro prácticamente ilimitado que puede obtener de Rusia. Todo eso es muy, muy importante. Así que aquí está el problema. Estados Unidos ya no tiene tanto petróleo. The United States doesn't have that much more oil. And the Chinese may not have enough, may not Y puede que los chinos no tengan suficientes reservas o que no quieran agotarlas. Saben que Estados Unidos, cuando termine en Oriente Medio, empezará a mirar cada vez más hacia China en los próximos años. Tienen que ver qué tipo de políticas podrían encontrarse. El control que ejerce Estados Unidos sobre el mercado mundial del petróleo es algo de lo que nuestro colega Michael habla muy a menudo aquí en nuestro programa. Todo esto significa que puede que no haya más reservas, que China vuelva al mercado y que haya más demanda y menos reservas, menos oferta, más demanda, menos oferta. Entonces, el precio del petróleo y con él el de la gasolina, que en realidad nunca bajó tanto, volverá a subir. Y luego tenemos el impacto inflacionario, que por ahora todavía no se ha vuelto incontrolable. Al señor Trump se lo están advirtiendo, y sé que eso le preocupa. Los iraníes, en cambio, no tienen que preocuparse por eso. Ellos, gracias a su alianza con Rusia y China, cuentan con un respaldo seguro para conseguir lo que necesitan y no pueden obtener de otro modo. Y por cierto, hablando de la expansión de la guerra, una de las cosas de las que depende Irán es del paso de barcos por el mar Caspio, desde Rusia hasta Irán. Ese es un corredor crucial, teniendo en cuenta el terreno montañoso y cómo es la zona allí arriba. Es algo muy importante, y los ucranianos están intentando interrumpir todo eso. No les queda nada, su economía está acabada, su ejército prácticamente destruido. Solo les queda la guerra con drones, y por eso están intentando usar drones enormes, obviamente financiados y suministrados por Europa, para paralizar el transporte marítimo ruso en el mar de Azov, en el mar Negro y en el mar Caspio. Así que literalmente se puede ver cómo las dos guerras empiezan a mezclarse, una con la otra. Por eso, cuando se oyen predicciones de que esto podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial, eso es lo que la gente quiere decir, que es una guerra que se está extendiendo. Todas las guerras tienen ese potencial, pero ahora estamos viendo cómo ese potencial se convierte en realidad a medida que todos se van adaptando. La decisión estratégica de las fuerzas ucranianas de usar drones está influida por lo que los hutíes están haciendo a los saudíes, un nuevo movimiento en el Mar Rojo. La gente debería entender que eso es uno de los peligros para todo el mundo. Y ahora mismo, por lo que veo en la prensa internacional, muchos ponen los ojos en blanco cada vez que el señor Trump dice algo raro o extravagante, que es casi todos los días. Pero si eso te parece gracioso, piénsalo bien, porque este hombre está en una posición clave, desde la que podría hacer algo de lo que el mundo quizá nunca se recupere. Algo ha pasado para que esta mentalidad haya llegado a ocupar ese puesto en este momento, y eso debería asustar de verdad a todo el mundo. Richard, esto es lo que dijo Donald Trump sobre la energía y la importancia que tiene en la guerra en curso entre Estados Unidos e Irán. ¿Prevé que los ataques que estamos viendo esta semana contra Irán se amplíen? ¿Están considerando golpear objetivos energéticos u otros lugares dentro de Irán? Dejaré los objetivos energéticos para el final, pero al final los alcanzaremos, sí. Y los vamos a golpear muy duro esta noche. Los vamos a golpear muy duro mañana por la noche. Los vamos a golpear muy duro la noche siguiente. Y la semana que viene se les va a poner realmente mal, porque la semana que viene llegan las centrales eléctricas. La semana que viene llegan los puentes.
Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes, a menos que se sienten a negociar. unless they get to the table and negotiate. Sabemos que la respuesta de Irán sería la misma. Si atacan una red eléctrica en Irán, van a recibir lo mismo en los países del Golfo. ¿Y cómo va a ayudar eso a Donald Trump en el tema del mercado del petróleo y las exportaciones de crudo? No se trata solo de las redes eléctricas, se trata también de las instalaciones petroleras, que son fundamentales. Podrían ser alcanzadas por misiles o drones iraníes. Ese es el thinking de intending la Hani, señor. No voy a atacaros, pero tened cuidado. ¿Cómo le beneficia eso? Well, I think the hope is Bueno, creo que la esperanza es que en algún momento el liderazgo en Irán decida poner fin al sufrimiento que se está imponiendo al país de la manera en que el señor Trump quiere. Creo que el problema para el señor Trump es que, primero, para que todo esto resulte creíble, en realidad tendría que hacer lo que dice. Y eso es un crimen de guerra, según la Convención de Ginebra. No se pueden bombardear centrales eléctricas ni puentes como parte de una amenaza para aterrorizar a la población civil, que es claramente lo que él pretende hacer. Se supone que uno debe limitarse a los objetivos militares. Bien, pero si no lo haces, el argumento más antiguo del mundo es que cuando te permites violar la ley, invitas a tus adversarios a hacer lo mismo. your adversaries to do the same. And Americans don't understand. There are lots Y los estadounidenses no entienden que hay muchas vulnerabilidades civiles en todo el mundo. Millones de estadounidenses viajan por el mundo como turistas. Podrían convertirse en objetivos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo se gestionaría eso? Las bases militares estadounidenses, incluso si los iraníes se limitaran a atacar solo esas, están repartidas por muchos países europeos. ¿Van a ir también contra ellas? Podrían hacerlo. Es posible. ¿Y la OTAN entraría entonces en guerra con Irán? Para empezar, la OTAN no tiene muchos medios para ir a la guerra y están realmente preocupados por Rusia. ¿Cómo van a manejar eso? Quiero decir, estas preguntas no tienen respuestas, salvo las más aterradoras. ¿De verdad queremos llegar a ese punto? Yo creo que no. really want to go there? I don't think so. I think he's hoping that this kind of Creo que él espera que este tipo de discurso resulte aterrador. people understand. Quiero que la gente entienda que así es como actúan los terroristas. Amenazan, se van acercando poco a poco, lanzan una bomba aquí, luego otra en otro sitio, y como no funciona, tienen que subir lo que George y otros llaman la escalera de la escalada, y así sucesivamente. Él confía en que la escalada verbal y los bombardeos masivos, aunque amigos míos me dicen que muchos de esos ataques son repeticiones sobre los mismos objetivos militares que ya bombardearon antes, que no resolvieron el problema entonces, y es poco probable que lo resuelvan ahora, porque nosotros, los estadounidenses, no sabemos dónde están todos los misiles, ni cómo controlarlos, ni dónde están todos los drones. How to control them, where all the drones are. They move them anyway. Much of this is underground. Los mueven de todas formas. Gran parte de eso ocurre bajo tierra. No se puede rastrear como estamos acostumbrados y así sucesivamente. Ya sabes, Ucrania está intentando librar la guerra con misiles y drones porque es lo único que tiene, ¿no? And the huge Y luego está el enorme país que es Rusia, que supera a Ucrania y está ganando la guerra, si uno presta atención. Pero aún así, hay algunos drones ucranianos que logran pasar. Los rusos no pueden derribarlos todos, ¿verdad? Así que tenemos un país grande usando drones, un país pequeño usando drones, y aún así consiguen causar algunos daños. Pues Irán está haciendo lo mismo. Puede causar mucho daño. Well, Iran is doing the same thing. It can make a lot of damage. The ability of the United States to stop it is limited. La capacidad de Estados Unidos para detenerlo es limitada, igual que la de Rusia para frenar los drones ucranianos. Es limitada. Y al final los rusos estarán en mejor posición, porque los ucranianos no tienen esa capacidad, ni han desarrollado la capacidad que tienen los iraníes. Y hay una buena razón para eso. No llevan 40 o 50 años haciendo esto. Los iraníes sí. Y eso añade otro elemento.
por lo que puedo interpretar del mensaje iraní, han llegado a la conclusión, que entiendo perfectamente, de que si miras los últimos 75 años, 3/4 de siglo, desde el derrocamiento del gobierno elegido de Mossadegh, hubo una dictadura de 25 años del Shah. You have had a dictatorship for 25 years of the Shah, and then you had the relentless enmity of Y luego estuvo la enemistad implacable de Estados Unidos desde que los mulás tomaron el poder tras la revolución contra el Shah. Así que ha pasado muchísimo tiempo, y la gente que ahora gobierna ha vivido durante años bajo una dictadura. Una de las razones por las que la revolución en Irán tomó la forma que tomó fue que el único lugar seguro frente a la Sabak, la policía del Shah, eran las mezquitas. Podías refugiarte bajo la protección de las mezquitas. Es un poco como lo que ocurre en Polonia o en Iglesia Católica, o en otras sociedades donde la gente se esconde en las instituciones formales. En los lugares seguros. in the religious institutions to the extent they were safe. Okay, so those people were hunted Vale, by the Shah. esas personas fueron perseguidas por el Shah. Luego hicieron una revolución, solo para descubrir que el Shah se había exiliado en Estados Unidos y que Estados Unidos se convirtió en aliado de Israel, intentando derrocar también a ese gobierno. Y vieron operaciones encubiertas, espionaje, todo eso. La gente debería recordar aquella época en la que a todo el mundo le explotaban los teléfonos. Habían aprendido a hacerlo. O cuando mataron a Soleimani. Perdón por la pronunciación, el famoso general, o la guerra de hace un año, cuando Israel. Ellos lo entendieron, y esto los estadounidenses deben saberlo. Están bajo un ataque constante. Luchar ahora es poner fin a ese periodo de 75 años. 75-year period to an end. No dictatorship imposed by the British. Ninguna dictadura impuesta por el MI6 británico y la CIA en 1953. Ninguna familia del Shah dirigiendo nuestro país. No son los Estados Unidos los que nos amenazan, ni Israel nos amenaza. No. Tenemos que poner fin a esto. Y ellos saben que el único apoyo real que los pone en peligro no es Israel. Por terribles que sean las cosas que Israel ha hecho o pueda hacer, es Estados Unidos. Israel depende del dinero, depende de los acuerdos financieros, depende de las armas, depende de Estados Unidos. Si logras que Estados Unidos deje de actuar como un enemigo implacable, entonces hay una oportunidad. Así que no tiene sentido firmar un acuerdo ahora. Ya firmaron uno hace un año. Tuvieron una guerra de 12 días. Firmaron un acuerdo. They had a 12-day war. They made an agreement. The war came to an end, ceasefire. And a year later, La guerra terminó, alto el fuego. Y un año después, van a hacer ahora un acuerdo y esperar ¿qué? 6 meses, 9, 12. No tiene ningún sentido. Ya tienen la experiencia. Llevan 75 años pasando por esto. Estados Unidos ha sido, en relación con quienes mandan ahora en Irán, un enemigo terrible, decidido a acabar con ellos. Y a estas alturas, da igual si es Israel o Estados Unidos, ya no hay mucha diferencia. No son entidades separadas. Estarían encantados, como ya han demostrado, de llegar a un arreglo con Estados Unidos. Porque en el momento en que lo hicieran, Israel no tendría más opción que hacer lo mismo. Israel no puede seguir luchando si Estados Unidos no está de acuerdo, no lo financia, no lo arma. Así que los israelíes tendrían que encontrar una alternativa a una guerra sin fin. Pero por desgracia, eso no parece que vaya a ocurrir. Y si me permites, Nima, quiero recordar algo que suele perderse en estas conversaciones. Porque no se trata solo de maniobras políticas o militares. Hay una razón fundamental por la que esto ocurre. Vivimos en un sistema económico, el capitalismo, en el que prácticamente todas las empresas entienden lo siguiente. Hay que trabajar duro, sacar todo el beneficio posible del negocio y luego reinvertir la mayor parte de ese beneficio para hacerlo crecer y fortalecerlo. Porque crecer es la mejor forma de sobrevivir. Si no lo haces crecer, si no recoges tus beneficios y compras la siguiente mejor máquina, lo hará un competidor, y entonces estás acabado. Así que la presión se vuelve una locura.
El capitalismo es un sistema expansivo. Mira, la razón por la que Oriente Medio está en la situación en la que está ahora es que el capitalismo nacido en Gran Bretaña en los siglos XVI y XVII y luego extendido por Europa Occidental siempre tuvo que expandirse. Primero se alimentó de las materias primas y de los trabajadores de su entorno más cercano, pero cuando se le acabaron, en su proceso de crecimiento desmedido, tuvo que ir más lejos. Tuvo que reunir cada vez más trabajadores, muchos más de los que su agricultura podía alimentar. Así que tuvo que buscar comida fuera. Tuvo que encontrar materias primas de forma cada vez más amplia. Y de ahí surge el colonialismo moderno de los 2 últimos siglos. El mundo entero se divide. Gran Bretaña, sobre todo, pero también Francia, se repartieron Oriente Medio. Los países de esa región tienen las fronteras que tienen porque los colonizadores las trazaron así. De ahí viene todo esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos heredó todos esos imperios. Las potencias coloniales culminaron 2 siglos o más de colonialismo, haciéndose pedazos entre ellas en las guerras mundiales, la primera y la segunda. Eso te dice mucho sobre el capitalismo, te muestra a dónde lleva, hacia dónde tiende. Y también se destruyeron a sí mismas, se debilitaron tanto que el sur global vio su oportunidad. Una Inglaterra debilitada, la India puede ser libre, ¿verdad? Estamos viviendo eso, estamos viviendo las primeras décadas del auge anticolonial. El sur global está diciendo que no. Y esto es solo un pequeño capítulo de esa historia. Estamos viendo, en una esquina, a Irán. Están encontrando la manera de aprovechar la debilidad relativa. El imperio de Estados Unidos se está reduciendo. Ya vieron que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, perdió la guerra de Afganistán, no pudo imponerse en Irak y no le va bien en Ucrania. Bien, aquí hay una lección. Pueden encontrar la forma de convertirse en un país independiente que cuide de su gente, algo que antes no podían hacer. Eso forma parte de lo que está ocurriendo en el mundo y seguirá ocurriendo pase lo que pase en Irán. Y eso también es importante. Pero para Estados Unidos, todo lo que acabo de decir es una amenaza. Así que eso obliga al país a ir en una de 2 direcciones. O intentas detener el proceso histórico por la fuerza, con todo lo que tienes. Y esa es la política que estamos viendo. La otra opción es sentarse con los chinos, los rusos, los iraníes, con la gente de los BRICS y buscar una forma de convivir en este planeta. Esa es una opción. Esa es la alternativa. Los chinos lo dejan claro, nos mantenemos al margen porque ese es el camino que queremos seguir. Estados Unidos tiene 700 bases militares en todo el mundo. China tiene una. Cuando los estadounidenses hablan de la agresión de China, si no fuera tan absurdo, te daría la risa. Es infantil. Es una tontería infantil, absurda y sin sentido histórico. Pero mientras sigas dentro de ese marco, viendo el mundo que heredaste, el imperio estadounidense, también heredas la autodestrucción de todos los demás. Ahora se ve claramente. En la mente de los estadounidenses está la idea de que todo lo que tienen corre peligro de perderse. Y esa chispa, tienen razón. Es así. Lo vais a perder. Lo habéis estado perdiendo. Y lo vais a perder aún más. Pero hay una especie de desesperación. Y por eso se puede hablar de, mirar al señor Trump, porque él no tenía filtro. Dice lo que otros saben que no se puede decir de forma diplomática, que vamos a borrar del mapa la civilización iraní. No, no lo eres. No, no lo eres. Pero es una clara señal de rabia, de amargura y de no saber hacia dónde ir. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo esa rabia y esa amargura se descargan sobre Irán. Pero en realidad no se trata de Irán. Es una historia mucho más grande. Es como ver la terrible destrucción de Ucrania. Ya sabes, no se trata de Ucrania. Ucrania es un pequeño rincón del mundo. Uno siente compasión por esa gente que está pasando por todo eso. Son las personas equivocadas, en el momento equivocado y en el lugar equivocado.
pero es algo coyuntural. Es una cuestión de dónde está actuando la historia. Y ahora mismo le ha tocado a Irán. Coming to bear, it happens now to be in Iran. But again, if the Iranians Pero, de nuevo, si los iraníes entienden su situación y su momento histórico y que tienen que liberarse de Estados Unidos, o si no, si Estados Unidos se impone ahora, y estoy seguro de que en Teherán se lo dicen a sí mismos, ¿qué nos harán después? Si les dejamos ganar, ¿qué pasará? Incluso hubo rumores, ¿no?, que iban a buscar a algún miembro oscuro de la familia Pahlavi y volver a ponerlo como nuevo Shah durante los próximos 25 años. Pero eso, o algo equivalente, es lo que les espera si no lo hacen. Y eso, en mi opinión, hará que el pueblo de Irán resista, probablemente hasta que el precio del petróleo se dispare. Y en ese momento el señor Trump tendrá que decidir, o usa armas nucleares, que por cierto, estoy seguro de que ya se está debatiendo allí, o acepta que esto se ha acabado y tiene que llegar a un acuerdo. it's over and he has to come to an accommodation. Yeah. Richard, Reuters informó que las navieras ya no confían en los escoltas guiados por el ejército de Estados Unidos a través del estrecho de Hormuz, que formaban parte de la operación estadounidense incluso durante la guerra, 40 días de guerra, y también después, tras lo que llamaron un alto el fuego. Y ahora, básicamente están intentando atravesar, de alguna manera, el estrecho de Hormuz por la parte sur, cerca de la frontera con Omán, que, como has mencionado, es iraní, o bien están atacando los barcos y los petroleros. Ayer mismo, uno de esos petroleros, uno turco, se hundió en el Golfo Pérsico. Así que esta es la situación. ¿Cómo ves tú ese comportamiento? Por un lado, hay una actitud claramente militar. You have a military sort of attitude. You want to defeat them militarily. On the other hand, the economy Quieres derrotarlos militarmente. Pero por otro lado, la economía no encaja, no va con la forma en que estás actuando. No funciona así. Y como estás presionando a esos petroleros, aunque los tengas de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar o de Arabia Saudí, la mayoría pertenecen a oligarcas de los países del Golfo. A ellos no les importa el dinero. Pero muchos países de todo el mundo están preocupados. Y las empresas no van a arriesgarse ni aceptar lo que Estados Unidos intenta decir o promover en este comercio. ¿Cómo ves este juego, este tipo de juego, de tener una guerra y al mismo tiempo querer abrir ese comercio? Well, I think you're seeing desperation. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es desesperación. Un profesor mío me dijo una vez que una buena forma de entender hacia dónde sopla el viento es fijarse en la distancia entre lo que realmente está ocurriendo y la avalancha de propaganda que lo rodea. Vale, me di cuenta, y por eso dejé de prestar atención, de que podía encontrar afirmaciones contradictorias, que los barcos estaban pasando, que no estaban pasando. No tenía sentido. Cambiaban, se contradecían. Luego vi que algunos barcos sí estaban pasando y pensé, bueno, quizá esa sea la realidad. Intenté aclararlo en mi cabeza y lo único que parece realmente claro es que ocurra lo que ocurra, el paso real de barcos con carga, ya sea petróleo, gas, fertilizantes, grano o cualquier otra cosa, es muchísimo menor que antes del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. Eso parece claro, y de ahí se deduce que o bien las propias compañías navieras, o las aseguradoras, o una combinación de ambas, no están asumiendo el riesgo. Y el bloqueo estadounidense no resolvió ese problema. Puede que haya permitido que pasaran unos pocos barcos. Eso es posible. Los estadounidenses insisten en que es cierto, lo cual no lo convierte en verdad, pero si lo juntas todo, eso es lo que pasa. Así que, en resumen, el estrecho está cerrado, en la práctica. Ahora bien, si algunos barcos logran pasar, eso le da al señor Trump un poco más de tiempo. Si recuerdas lo que dije sobre el tiempo a su favor, él necesita tiempo, y unas semanas más en su cabeza significan unas cuantas noches más de estos ataques contra Irán. Y ahora, él tendrá que decidir si mantiene esas medidas y si las intensifica. No se habla mucho de las plantas desalinizadoras, pero recuerdo que eso es algo crucial en esa parte del mundo,
tanto para Irán como para todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Si destruyes las plantas que convierten el agua salada en agua dulce, obligas a la gente a marcharse. No pueden sobrevivir allí. Los seres humanos no pueden. Y esa sería otra forma, bastante llamativa, de intentar afrontar esta situación. No hacen falta armas nucleares, pero tendrías algo equivalente a una especie de bomba nuclear, en el sentido de que provocarías de repente, ¿qué? Un movimiento de refugiados enorme. ¿Quién iría a dónde? ¿Y qué pasaría con el país al que llegaran? Y ahí volvemos a lo que decíamos al principio de la clase. There we go from what we said at the beginning of the class. That would then change everything everywhere else. Eso cambiaría todo en todas partes. Ahora, la mitad de la política europea está dominada por un movimiento interminable contra la inmigración, porque se ha desviado a la clase trabajadora de su verdadero problema, que es el sistema de expansión capitalista, y se les ha hecho odiar al inmigrante como alternativa, ¿verdad? Así que bueno, no se puede resolver un problema que genera aún más inmigrantes. No se puede, a menos que los abandones a todos en el desierto de Libia. Y eso también trae todo tipo de problemas. Así que sí, es un desastre colosal. Ya ha causado más daño y más pérdidas que cualquier otra cosa que pudiera haber ocurrido. That could have been happening otherwise. I mean, the decision to go to war, idiotic. Quiero decir, la decisión de ir a la guerra fue idiota, autodestructiva. Y ni siquiera se trata de Irán, sino de lo que eso provoca en la economía global, de lo que ya ha hecho Estados Unidos y de lo que todavía puede causar. Y hay que medir no solo lo que hizo, sino también todas las medidas políticas que se tomaron a raíz de ello, ¿no? El nuevo presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, que según el presidente debía sustituir al señor Powell, poner al señor Walsh y bajar los tipos de interés, pues no están bajando. ¿Por qué? Por la guerra. Por el riesgo de inflación que la guerra está poniendo justo al borde de la economía estadounidense. The war is putting right on the edge of the American economy. They can't lower the interest rate. No pueden bajar el tipo de interés, pero necesitan hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos al borde de una recesión en este país. No quieren que eso ocurra. Necesitan reducir el tipo de interés, pero no pueden, porque están en... ¿Lo ves? Si quisieras entender el coste real de esta guerra, tendrías que comprender todos los pasos que se han dado para llegar hasta aquí. La idea de que este gobierno, que ya tiene una deuda de una magnitud que asusta a la gente, vaya a tener un déficit enorme el año que viene. ¿Por qué? Porque dice que quiere aumentar el gasto en defensa de 900,000 millones este año a 1,5 billones el próximo. Eso es un aumento del 66% en un solo año. Bien, entonces, ¿dónde? This year to $1.5 trillion next year. That's an increase of 66% in 1 year. Okay, where you're going to have to borrow a large part of that money. Vas a tener que pedir prestada una gran parte de ese dinero, pero eso va a subir los tipos de interés, no a bajarlos. Eso no es una solución. Te meten una deuda aún mayor. Y estamos llegando a un punto en el que los prestamistas, incluidos los propios estadounidenses, van a empezar a dudar a la hora de prestar dinero a Estados Unidos, porque la relación entre deuda y PIB se está descontrolando. Todos estos problemas se agravan o incluso se crean por esta guerra caótica que no deja de continuar. No merece la pena, nunca la mereció. Por otro lado, si vas a dirigir un imperio global, como ha hecho Estados Unidos durante 75 años, si crees que es tu deber casi divino hacerlo, si no puedes imaginar sobrevivir sin eso, bueno, entonces quizá tengas la misma mentalidad. Well, then maybe you have the same mentality. You have to go do it. Tienen que hacerlo. Los israelíes se han convencido de que todo el mundo quiere deshacerse de ellos. Bien, pues entonces pueden justificar casi cualquier cosa. O en el caso de los israelíes, literalmente casi cualquier cosa. Los estadounidenses no han llegado del todo a ese punto, pero se están acercando, porque piensan en el imperio que intentan mantener a toda costa como algo fundamental para su supervivencia. Y por eso van a una guerra en Vietnam, a una guerra en Afganistán. Esos países pobres, sobre todo en el momento de la guerra, porque Vietnam ahora tiene una economía bastante sólida,
pero en 1975 era uno de los países más pobres del planeta. Afganistán siempre está en esa lista, e Irak le sigue de cerca, en segundo o tercer lugar. Iraq, a close second or third. The biggest, most powerful country in the world. El país más grande y poderoso del mundo entra en guerra para mantener su imperio global frente a los rincones más pobres, y pierde. Vaya, hay que entender que aquí hay una lección que los estadounidenses no se atreven a afrontar. Mira, los británicos son nuestro modelo. Cuando tuvimos la Guerra de la Independencia, que en las últimas semanas hemos estado celebrando aquí, en Estados Unidos, el 250 aniversario de esa guerra, cuando hicimos nuestra revolución violenta contra Gran Bretaña, ellos intentaron, en 1775 y 76, y otra vez en 1812, impedir por la fuerza que este pequeño rincón, no un rincón importante, este pequeño rincón del imperio, fuera arrebatado por su propio pueblo. Un poco como los iraníes intentan ahora liberarse de su subordinación a Occidente, en lo económico y en lo político. Y cuando fracasaron 2 veces, en 2 guerras, se sentaron con Estados Unidos y llegaron a un acuerdo. Si no nos molestáis, dijeron los británicos, en conquistar Asia, África y América Latina y usarlas para hacer rica nuestra pequeña isla, os dejaremos hacer lo que queráis en América Latina. Es vuestra. Unos años después, tras cerrarse ese acuerdo, incluso permitieron discretamente que el presidente estadounidense Monroe hablara de cómo había desarrollado esa idea, que, por supuesto, era una tontería. Los estadounidenses se lo creyeron. Lo llaman la doctrina Monroe. Pero no es de Monroe, y no es una doctrina, es un trato. Entonces, la pregunta pasa a ser esta. Dejemos a un lado el colonialismo, porque ya no estamos en la era colonial. Vivimos en una era postcolonial. Y lo que ocurre si intentas mantener una colonia en una era postcolonial es muy distinto de lo que ocurría cuando se mantenía una colonia en la era colonial. Cuando los europeos llegaron aquí, a lo que hoy son los Estados Unidos, pudieron erradicar a los pueblos locales. Los mataron. Fue un genocidio total y se adueñaron del territorio. Cuando los británicos fueron a Australia o a Nueva Zelanda, hicieron lo mismo. Pero en una época de anticolonialismo, que es en la que vivimos, eso ya no se puede hacer. Y uno de los pocos intentos que se han hecho está completamente bloqueado por ser antihistórico. Estoy hablando del esfuerzo israelí. Mira lo que tienen que hacer. Tienen que cometer un genocidio para intentar replicar lo que hizo Estados Unidos. Y por eso se han convertido en parias. Todo el mundo vota en su contra en la ONU, incluso con el apoyo estadounidense. Y eso perjudica a Estados Unidos, como están explicando a los ciudadanos desde Marjorie Taylor Greene hasta Tucker Carlson. Incluso la base del señor Trump empieza a darse cuenta. No entienden el contexto histórico más amplio, porque no pueden admitir el declive del capitalismo y mucho menos su relevancia. Pero nosotros sí podemos y deberíamos hacerlo, porque eso arroja mucha luz sobre lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Richard, antes de terminar, ¿cómo ves la posición de China al observar lo que están haciendo los Estados Unidos en Ucrania? Donald Trump dice que de alguna manera estamos sacando provecho de la guerra en Ucrania, de que continúe la guerra, porque vamos a enviar más armas a los europeos, y los europeos van a pagar por eso. La guerra sigue, y no hay ningún impacto de la guerra en Ucrania sobre el pueblo estadounidense, ni sobre la economía estadounidense. Por otro lado, en el caso de la guerra en Asia Occidental, estamos allí. Ayer dijo que iba a imponer un peaje del 20%. Luego dijo que no lo iba a hacer, que ellos nos van a pagar, que van a invertir en Estados Unidos. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo van a invertir en Estados Unidos. Así que, según él, van a compensar lo que estamos gastando en el Golfo Pérsico, luchando contra los iraníes. Este es el planteamiento de la administración Trump ahora mismo,
en ambos frentes, en Ucrania y en Asia Occidental. ¿Cómo ves tú la posición de China y la forma en que China percibe a Estados Unidos en este contexto? China sees the United States this way. Obviously, I can't speak for the Chinese, but my guess. Obviamente, no puedo hablar en nombre de los chinos, pero mi impresión es que ellos piensan algo así como, a ver, el próximo objetivo probable de Estados Unidos, si todo lo demás sigue igual, será China. Ya sabes, tenemos la séptima flota en el mar de la China Meridional. Tenemos el constante teatro en torno a Taiwán. Así que nuestro trabajo es estar preparados. Y me imagino que los chinos se están centrando en prepararse para eso. Ahora bien, no me refiero con eso a reforzar su ejército, aunque estoy seguro de que lo están haciendo, ni a ampliar su marina, que claramente también lo están haciendo, y cosas por el estilo. No, no me refiero a eso. Me refiero al crecimiento económico. What I mean is economic growth. The secret, if you want, of what the Chinese. El secreto, si quieres llamarlo así, de lo que están haciendo los chinos es, en realidad, lo que llevan haciendo, y con un éxito impresionante, durante los últimos 40 años. Han demostrado que la dirección de un partido comunista al frente de un Estado poderoso puede regular un sistema híbrido, mitad empresas privadas capitalistas, mitad empresas de propiedad y gestión estatal. Eso es distinto de lo que tuvo Estados Unidos y distinto también de lo que tuvo la Unión Soviética. Es un modelo híbrido único, lo que ellos llaman socialismo con características chinas. Han demostrado al mundo que pueden hacer crecer su economía a pesar de sus recursos limitados y a pesar de haber tenido la población más grande del planeta durante la mayor parte de estos 40 años. Ahora es la India, por poco, pero durante la mayor parte de los últimos 40 años fue China. Y China está ahora en segundo lugar, justo detrás de la India. Podemos hacerlo mejor. Y quiero subrayar, ¿qué significa mejor? Mejor que todo Occidente. Yo pertenezco a una generación de jóvenes que cuando obtuve mi doctorado en economía en la Universidad de Yale, el campo más popular para nosotros se llamaba desarrollo económico. Estudiábamos cómo hacer que los países crecieran, porque después de la Segunda Guerra Mundial, eso era lo que quería cada parte del mundo que se estaba volviendo independiente. La India, Asia, África, América Latina, desarrollo económico, crecimiento económico, y todos lo aprendimos. Y muchos de nosotros fuimos a esos países de todo el mundo para ayudarles después de haber estudiado el desarrollo económico. Por supuesto, nadie fue a China porque fueran comunistas. No por eso. China no recibió especialistas en desarrollo, no tuvo ayuda financiera del Plan Marshall, no obtuvo subvenciones económicas. La agencia USAID no abrió oficinas allí, ni nada parecido. Estaban completamente solos. Tuvieron algo de ayuda de la Unión Soviética, pero muy pronto surgieron diferencias, y como quizás sepas o deberías saber, incluso llegaron a producirse enfrentamientos militares entre los soviéticos y China. Así que, en su mayor parte, estuvieron solos. ¿Y qué hicieron? Pues aquí lo tenemos, amigos. Hicieron el mejor trabajo de desarrollo económico de cualquier país de la Tierra, no solo de los últimos 40 años. Lograron un crecimiento económico más rápido que ningún otro país en la historia. Son el modelo de desarrollo económico acelerado, por excelencia. Par excellence. My people in Asia, Africa, Latin America, and in La gente en Asia, en África, en América Latina y cada vez más en Europa intenta entender qué han descubierto, qué han conseguido, cómo se puede hacer algo así. Se podría hacer una versión incluso mejor que la original. Pero aprendamos de ellos. En cambio, en Occidente el problema es que no se trata de lo que se hizo aquí. No es un capitalismo puramente privado con un poco de intervención del Estado. No. Es un 50-50. Y eso al final lo cambia todo. Mira, te pongo un ejemplo para ilustrarlo. En los últimos días se publicaron estadísticas que indican que el crecimiento económico de China este año rondará el 4%. Y los titulares en los medios estadounidenses, he leído una docena, decían todo lo mismo. El ritmo de crecimiento más lento en China en años, por debajo del 5% que esperaban, por debajo del 5%
que lograron el año pasado. ¿Es eso correcto? They got last year. Is that correct? Yes. But what is left out Sí, is the sí. simple fact Pero lo que se pasa por alto es un hecho muy simple. Un 4,3% provocaría desfiles con confeti por Broadway, en Nueva York. Sería algo emocionante. El crecimiento económico de este año en Estados Unidos será del 2,1%, la mitad, y así ha sido durante 40 años. El crecimiento de China es el doble que el de Estados Unidos. Por eso, hoy el sector manufacturero chino es más grande que el de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania juntos. No estamos ni en el mismo universo. Los estadounidenses y muchos de tus oyentes en Europa todavía no se permiten pensar a fondo lo que eso significa, lo que acabo de decir. Y que quede claro, esto no es una defensa de China. China tiene muchos problemas. China has lots of problems. It's not, but it's you need to understand that kind Pero hay que of entender economic growth que ese tipo de crecimiento económico te da la capacidad de producir bienes y servicios a una escala con la que ningún otro país puede ni acercarse. Mucha gente no sabe que los drones que se están usando ahora en la guerra los fabrica sobre todo China. Son los mayores productores de drones del mundo y los están vendiendo por todas partes. Algunos de los drones que Ucrania envía a Rusia son chinos, y algunos de los que Rusia envía a Ucrania también son chinos. Y esto pasa cada vez más. El mejor vehículo eléctrico del mundo, el mejor y el más barato, es de BYD, una empresa china. Ninguna compañía estadounidense, ni siquiera Tesla, puede competir con ellos. Esa competencia se ha terminado. can compete with them. That competition is over. All the highest tech coming out of Silicon Valley has Toda la tecnología más avanzada que sale de Silicon Valley tiene algo parecido ocurriendo en China. Y cada vez más, las versiones chinas son superiores, y vendrán más. ¿Por qué? Porque están formando un ejército de ingenieros de alta tecnología, muchos más de los que se gradúan en este país. Si hiciéramos esa inversión aquí, obtendríamos resultados igual de buenos o mejores. Pero no lo hacemos, porque estamos gobernados por el beneficio privado, que te obliga a hacer esto o no hacerlo. China no funciona así. Ese es su secreto. Van a seguir creciendo más rápido que nosotros. Y además, en su forma de ver las cosas, el tiempo también juega a su favor. Cuanto más pasa el tiempo, más se amplía la brecha entre su ritmo de crecimiento, que es el doble, y el de Estados Unidos. their double rate of growth to that of the United States. Look, Europe doesn't even get 2%. So China Mira, Europa ni siquiera llega al 2%. Así que China está todavía más avanzada respecto a Europa que respecto a Estados Unidos. Vivimos en una economía mundial completamente distinta. Y aunque corra el riesgo de insistir demasiado en este argumento, diría que esa visión más amplia explica por qué China se mantiene al margen y no participa aquí, y también por qué lo que está ocurriendo en Irán refleja una nueva economía global que el antiguo país dominante, Estados Unidos, teme y trata de frenar. En cambio, Irán tiene una posición mucho más favorable, porque forma parte de la ruptura con el viejo modelo hacia algo nuevo y mejor. Y si consiguen que su gente entienda eso con claridad, resistirán el tiempo suficiente para ganar esta vez. hold out long enough to win this one. Yeah. Yeah. Muchas gracias, Richard. My pleasure. Un placer. Tengo muchas ganas de volver a reunirnos la semana que viene y de que Michael se una a nosotros. Join us. Yeah, Sí, exactly. exactamente. Exactly. Nos vemos See you pronto, soon, Richard. Adiós. Bye-bye. Bye-bye.